Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez, bienvenidos a esta quinta conferencia ya del ciclo de conferencias Investigando el Tajo. En este caso tenemos el honor de contar con Lidia Arenillas, que es jefa del Servicio de Estudios Medioambientales en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Químicas, máster en Biotecnología y máster en Evaluación de Impacto Ambiental. Ha trabajado 10 años como consultora medioambiental en una empresa privada y en el 2003 entró como funcionaria en la Confederación Hidrográfica del Tajo y desde 2005 ya como jefa del servicio. Nos va a hablar sobre experiencias en materia de restauración fluvial en la cuenca del Tajo. Y bueno, pues cuando acabe la conferencia atenderá las preguntas que queráis formularle. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la Real Fundación de Toledo por haber contado con la Confederación y en concreto conmigo para llevar a cabo esta jornada, que es algo que siempre me parece que es útil porque muchas veces los que trabajamos en despachos y trabajamos para los ciudadanos nos damos cuenta que muchas veces nuestros proyectos no llegan a nuestro público, a los receptores, como me pasa a mí, a lo mejor como lo que hacen los señores de Hacienda o los señores de Fomento, que seguramente harán unos trabajos magníficos y muchas veces no me doy cuenta de ello. Entonces, incluso muchas veces me doy cuenta de las cosas malas que hacen o de las cosas que a mí me producen alguna incomodidad. Entonces, me parece que es interesante que se cuente con nosotros para poder contar qué cosas hacemos y, sobre todo, con qué filosofía trabajamos y cuáles son las ideas que intentamos plasmar en nuestros proyectos. De hecho, esta charla va a versar sobre un tipo de proyectos muy concretos, no va a ser un recuento exhaustivo de todos los proyectos que se llevan a cabo en la Confederación. Hay muchísimos proyectos y de muy distintos tipos, no solamente de los que yo voy a hablar, y de hecho igual me preguntaréis de 20.000 proyectos de los cuales no tengo ni idea, porque es imposible conocer todos. Yo voy a hablar de unos proyectos muy concretos que son los proyectos que se han ido elaborando desde hace ya bastantes años al amparo de lo que en su momento se llamó la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Fue una estrategia que nació en los tiempos de Cristina Narbona, cuando era el Ministerio de Medio Ambiente, y poco a poco pues, ha ido desarrollándose, primero con fondos del Ministerio y luego ya pues, cada confederación ha ido desarrollando sus propios proyectos. Entonces la filosofía de estos proyectos es muy concreta, se contó con un equipo científico muy importante y de mucha relevancia en los ámbitos de la restauración fluvial y se intentó que esto se pudiera plasmar en proyectos concretos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos proyectos y los que se vienen haciendo normalmente en las confederaciones? Todos conoceréis los proyectos típicos de las confederaciones, pues poner una escollera si el río se sale, si el río molesta, o hacer un jardín, poner unos banquitos, un paseíto, unos árboles, intentar una mejora paisajística del río, intentar domeñar al río para que no moleste y para que la población pueda seguir en su sitio sin sufrir las molestias del río, que estaba antes de que la población. O bien las limpiezas famosas de los ríos, que son algo que está tan demandado, sobre todo por parte de los alcaldes de pequeños núcleos, donde se ve que los ríos cuando pasan por la población pues tienen un comportamiento normal del río, que tiene su movimiento y que pues, lógicamente pues, si tiene sus avenidas las tiene, y los alcaldes o los ciudadanos y el alcalde, que es el portavoz de los mismos, nos transmite el miedo y la sensación que se tiene de que el río está sucio y que por tanto es el río que tiene que ser limpiado para que deje de salirse. Y esas son cosas que todavía hoy día se llevan a cabo, pero precisamente es justo lo contrario de lo que yo voy a hablar. Es decir, yo entiendo que los ríos se encuentran imbrincados con la sociedad en la que estamos, tenemos que llegar a un acuerdo, pero quizás es un error intentar siempre que sea la sociedad la que prevalece sobre el río, que el río sea el que siempre lleva las de perder, que seamos nosotros los que decidamos cómo tiene que ir el río. Este meandro me molesta porque aquí en este meandro yo quiero poner un campo de golf, entonces me molesta, quito el meandro, o me molesta que se salga porque hay una tierra de labor, entonces le pongo una escollera para que no se salga, o le quito toda la vegetación y lo dejo como el jaspe porque me molesta que tenga momentos en los cuales pues, se sale e inunda las tierras. La filosofía de los proyectos de los que yo voy a hablar es justo lo contrario, es decir,
Son proyectos en los cuales ha sido posible, que digo que no es posible siempre, llegar a un acuerdo entre la sociedad y el río, es decir, intentar que los ríos recuperen lo que era suyo, o parte al menos de lo que era suyo. Es decir, un río tiene una estructura y esa estructura define una función. Un río sin la estructura original no va a poder tener la función original. Podrá tener una estructura parecida, entonces tendrá una función parecida, pero no será la función original. Entonces, dentro de la medida de lo posible, intentaremos recuperar esta estructura y, por tanto, esta función. Intentaremos, por tanto, que el río fluya libremente, entonces intentaremos eliminar aquellas barreras, tanto transversales como longitudinales, que están manteniendo el río constreñido. Intentaremos eliminar aquellas obras que se hayan llevado a cabo a lo mejor en algún momento y que han mantenido el río en unas canalizados sin que se puedan mover. Recuperaremos vegetación donde sea posible. Haremos una serie de cosas que intentarán devolver al río su estado natural. Repito, eso no siempre es posible, pero bueno, al menos en algunos de esos proyectos se ha podido llevar a cabo. Entonces, a raíz de esto, pues querría hacer una diferencia entre lo que entiendo por restauración y rehabilitación. Se utiliza la palabra restauración siempre. Habréis oído muchísimas veces la restauración del río Tajo a su paso por tal. Restauración, y a lo mejor simplemente se ha llevado a cabo una plantación de unos cuantos arbolitos de ribera y ya está. Esto en realidad no debería de ser llamado restauración, aunque se llama. La restauración es intentar que el río recupere de verdad su función y estructura. La rehabilitación es cuando no llegamos a la restauración, es un paso menor, es decir, cuando es imposible, pues porque tenemos una población, tenemos unas situaciones, o porque la situación es ya tan irreversible que no hay posibilidad de restaurar. Entonces tendremos que hablar más bien de rehabilitación. No sé si todos conocéis la Directiva Marco de Aguas, es una directiva europea del año 2000 que tiene como objetivos que en la Comunidad Europea se intenten recuperar los ríos y recuperar sobre todo lo que se denomina en esta directiva el buen estado ecológico de los ríos. Luego veremos la definición de lo que es el buen estado ecológico, pero cuando restauramos sí que intentamos llegar al buen estado ecológico y con la rehabilitación a lo mejor no siempre vamos a conseguir llegar hasta ahí. Entonces, aquí veis pues, dos ejemplos de... Voy a ponerme las gafas porque no veo nada, estoy más ciega. Aunque me lo sé, pero bueno, algunas cosas me escapan. La rehabilitación, por ejemplo, en el río Jarama. El río Jarama es un río que está muy unido a la ciudad de Madrid y a todo su entorno, y por tanto es muy difícil conseguir una restauración completa del río Jarama, sobre todo en el tramo este en el cual estuvimos trabajando, que era en la zona de los Berrocales, que es una zona muy cercana ya al aeropuerto de Madrid. De hecho, era una zona bastante alterada por la existencia de las nuevas pistas del, no sé si era T4, no sé cuáles pistas nuevas que se hicieron. El río Jarama se tuvo incluso que desviar. Por tanto, aunque llegáramos a llevar a cabo una labor de recuperación de parte de la estructura, nunca íbamos a llegar a restauración. Por tanto, hablaríamos más bien de rehabilitación. Y en cambio, pues sí que hemos tenido algunos proyectos de restauración, como por ejemplo el caso del río Viejas o el caso del río Almonte, ambos en Extremadura. Son zonas menos pobladas, zonas con una menor presión antrópica, y por tanto sí que se consiguió con estos proyectos restaurar, o al menos acercarnos mucho a lo que podría ser el buen estado ecológico. Se eliminaron algunos impactos puntuales, como por ejemplo unas graveras, como por ejemplo algunas barreras que existían y estaban obsoletas, y por tanto el río pudo recuperar gran parte de su estructura y por tanto ya podemos hablar de restauración. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una restauración? Lo que estamos hablando, estos son los objetivos que recogería la Directiva Marco y que nosotros intentamos plasmar en pasos concretos, ¿no? Pues eliminar las barreras transversales, lo que estábamos comentando, fundamentalmente las barreras que son antiguas presas, antiguos azudes que desviaban el agua, bien para abastecimiento, bien para riegos, para maquinaria, y que hoy día están obsoletas. Efectivamente no podemos eliminar una presa que está en uso, bien porque hay un propietario, como pueden ser las minicentrales, que hay un propietario que tiene una concesión y por tanto tiene unos derechos adquiridos que no se pueden soslayar, o bien porque están dando abastecimiento a poblaciones y por lo tanto tampoco se pueden eliminar. Entonces vamos a eliminar aquellas barreras que podamos realmente eliminar, aquellas que tienen las concesiones caducadas o aquellas que están obsoletas, incluso muchísimas que ni siquiera se conoce el propietario que tienen o han tenido. Si no se pueden eliminar estas barreras y por tanto no se puede dejar al río que fluya libremente, que es lo que nos gustaría como primer paso, al menos podemos llevar a cabo la creación de escalas piscícolas. Las escalas piscícolas, no sé si habéis visto alguna, son unos artilugios
que se construyen en estas presas o azudes para permitir que los peces, que normalmente en la época de la freza, en la época del desove, intentan subir hacia arriba, hacia las aguas de cabecera, puedan hacerlo. Porque si se encuentran con esta barrera, por mucho que salten, pues lo habéis visto siempre en todos los documentales, el típico salmón saltando. Bueno, son los salmones los que saltan así y efectivamente saltan, pero claro, una barrera de 3 o 4 metros igual no la saltan. Y desde luego los ciprínidos, es decir, los barbos, todos estos peces menos finos, no sé cómo decir, o sea, menos conocidos también, que tienen menos caché, estos pobres peces no saltan tanto. En vez de saltar hacia arriba, más bien un barbo salta en plano. Entonces, una barrera tan alta no podría saltarla. Entonces, estas escalas son como pequeñas artesas. Uno de los posibles diseños son como pequeñas balsas que permiten que el pez vaya saltando de una en otra hasta llegar hasta arriba. Y estas se adosan a la presa y por lo tanto, bueno, pues se permite que el pez pueda ir subiendo. También tendremos que recuperar la vegetación de ribera. La vegetación muchas veces se ha visto alterada por la existencia a lo mejor de campos de cultivo que llegan justo hasta la ribera, o porque se han construido vías de comunicación, o simplemente pues porque la calidad del agua ha sido suficientemente mala como para no permitir que haya crecimiento de vegetación. Pues recuperaremos la vegetación de ribera, que es fundamental para que el río exista como tal. Un río ecológicamente en buen estado es un río con buena vegetación. Un río necesita zonas de sombra para que los peces puedan vivir, para que puedan tener refugio, para que se puedan crear especies vegetales y animales microscópicas, o incluso para que haya intercambio de materia y energía. Son necesarios las raíces de los árboles y la sombra que los árboles dan, entre otras cosas, vamos. Y en teoría todo esto pues iría encaminado hacia un objetivo, que es la recuperación de la estructura y las funciones del río. Entonces esto sería el punto de recuperación de la continuidad longitudinal. También podríamos la conectividad lateral, es decir, longitudinal es el río de aguas arriba hacia aguas abajo, pero también lateralmente. Un río en buen estado ecológico es un río que se mueve, un río que se sale de sus riberas como las conocemos en los momentos de aguas bajas, un río que tiene conexión con la vegetación de ribera, incluso con las zonas más alejadas de la propia vegetación de ribera. Muchas veces vemos como un río no lleva agua y no sabemos por qué este río no lleva agua, a pesar de que a lo mejor en cabecera sí que tenía, porque los ríos se recargan también a través de los acuíferos, y estos acuíferos se nutren muchas veces de las avenidas. Cuando un río se sale y percola a través del terreno, está nutriendo al acuífero, que a su vez volverá a nutrir al río. Por lo tanto, es necesario que un río se salga. Estos ríos que están encajonados, que están totalmente incididos y que van por la parte baja del terreno, es muy difícil que se salgan, que es lo que se pretendía precisamente llevando a cabo esta actuación. Pero ese río no es un río en absoluto sano, es un canal de desagüe y ya está, pero no es un río. Entonces tenemos que eliminar estas barreras longitudinales. Por ejemplo, uno de los trabajos que se llevan a cabo es la eliminación de motas, las típicas motas que se han puesto en los ríos para evitar su desbordamiento, o elevar el nivel del río para que pueda estar más cercano a las zonas ribereñas, etcétera. También la recuperación de meandros. Un río sano es un río que tiene movilidad, un río que hoy tiene un meandro aquí y mañana lo tiene en otro sitio. De repente hay una crecida y el río pues ya deja de tener ese meandro, porque a lo mejor se llena de sedimentos y cambia. Pero eso no es un horror de la muerte, que espanto, el río ha cambiado. Ese río tiene que cambiar. Es lo normal. Un río ecológicamente sano y equilibrado es un río que cambia. Entonces tiene un espacio muy grande en el cual se va moviendo. Y muchas veces, en cambio, no nos ha gustado esto, porque si en ese meandro hemos construido lo que sea o tenemos campos de labor, no queremos que el río defina ese meandro. Por lo tanto, pues ese meandro se elimina, se corta, se obliga al río a ir recto, como por ejemplo en todas las concentraciones parcelarias. Lo que se ha hecho es eliminar meandros y hacer que los ríos sean unos canales por donde va el agua y punto. Bueno, intentamos, en algunos casos, en algunos proyectos de los que os hablaré, pues se recuperan estos meandros. Se llevan a cabo retaluzados pues para disminuir la altura del río, se estabiliza el lecho, y sobre todo pues hay que llevar a cabo una ordenación con aquellos usos del agua y del río que no sean compatibles con este buen estado ecológico, siempre que eso sea posible. Repito que hay muchas veces que desde el punto de vista social esto va a ser imposible, y entonces bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo.
También la conectividad vertical del cauce es importante, es decir, los ríos, como os he comentado, se tienen que salir y tienen que ser capaces de recargar los acuíferos. Pues para ello habrá que descompactar los terrenos. A veces los terrenos son muy compactos porque se han llevado a cabo pues, obras en los mismos, porque se ha cementado, porque hay vías de comunicación, etcétera. Entonces, pues estos ríos no son capaces tampoco de salirse en un terreno que sea capaz de absorber. Por lo tanto, pues sería llevar a cabo esa descompactación. Se intentará, vamos, que el río tenga una estructura lo más parecido posible a lo que hubiera ocurrido si sobre la faz de la Tierra nunca hubiera aparecido el hombre. Esto va a ser imposible, yo os digo, es una utopía, pero vamos a intentarlo, pues eso, nivelando y descompactando el suelo, controlando la erosión de las márgenes, retirando escombros y basuras que muchas veces se acumulan en las márgenes y que no permiten, por lo tanto, que el río tenga una movilidad, etc. Entonces, todo esto va encaminado a la consecución del buen estado ecológico, que es justo lo contrario del mal estado ecológico. Buen estado ecológico es lo que define la Directiva Marco de Aguas y se contrapone al mal estado ecológico, que es más o menos lo que hemos venido hablando. ¿Qué es un río en mal estado? Pues un río que tiene la continuidad longitudinal rota, la conectividad lateral rota, estamos hablando de las barreras transversales, las barreras longitudinales, y todo esto se va a traducir en comunidades biológicas pobres. Por ejemplo, tenemos una barrera transversal, una presa o un azud que no permite que las poblaciones piscícolas puedan remontar, pues tendremos poblaciones muy compartimentadas, dado que al no poder subir no podrá haber recambio genético, no habrá, o sea, serán poblaciones muy endogámicas, pues como las poblaciones humanos que vivían en las montañas todos encerrados y terminaban llamándose todos Sánchez, 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 y salían los niños pues muchos con muchas taras. Pues lo mismo puede pasar en las poblaciones piscícolas, donde si hay mucha compartimentación, pues terminan estando todos en unos tramos de río muy concretos y no hay variabilidad genética y por tanto no hay una renovación y por tanto tendremos muchas taras, enfermedades y poblaciones por tanto muy pobres. También esto va a favorecer que haya especies exóticas. Las especies exóticas son estas especies que se han introducido a lo largo del tiempo, algunas llevan muchísimo tiempo y entonces ya incluso llegamos a pensar si son exóticas o no, pero son aquellas especies que en nuestro ecosistema no se encontraban, no eran propias del hábitat del que estamos tratando, sino que son especies que en algún momento han venido y bien introducidas por la mano del hombre, bien de manera más fortuita, aunque siempre el hombre ha tenido algo que ver, pues a lo mejor pues, ha sido problemas transportando materiales en los cascos, por ejemplo, de los barcos, pues hay algunas poblaciones, como habréis oído hablar del mejillón cebra famoso. El mejillón cebra nadie lo ha introducido por gusto, pero ha venido transportado en los cascos de los barcos que navegan en las competiciones, por ejemplo, ¿no? O bien plantas que se han utilizado mucho en jardinería, como el ailanthus, que es un horror, que está en todos los sitios y ya están todas las riberas llenas de ailanthus, pues porque se han empezado a utilizar en jardinería. Nadie pretendía que se quedaran en las riberas, sino que se utilizaban en los jardines, pero bueno, pues al final han llegado incluso a las riberas. Muchas poblaciones piscícolas, el famoso siluro, que es un pez enorme, horroroso, que se empezó a introducir en España, en la cuenca del Ebro, para las competiciones, porque era un pez que venía del mar Caspio, creo recordar, y era como es de grandísimo tamaño y supone pues un reto para los pescadores, pues era muy apetecido por los pescadores y entonces en todas las competiciones era como uno de los trofeos mayores. Entonces se introdujo el siluro, que acabó con muchísima población de peces autóctonos porque es voraz, enorme, es un bicharraco, pues, y como estos muchos otros, aunque no sean grandes y voraces, pero a lo mejor son muy capaces de adaptarse a situaciones que una especie autóctona no sería capaz de adaptarse porque la hemos alterado. Pues, por ejemplo, si estamos en una población muy empobrecida, de repente puede llegar una especie exótica que tiene unas características tales que es muy resistente a esas condiciones adversas. Nuestras especies autóctonas no serán capaces de adaptarse, las exóticas sí, y por tanto habrá una prevalencia de las exóticas y terminará con las especies propias. Pues esto también llevará a cabo la reducción de los sotos, la vegetación riparia, y esto también pues, es un índice importante del estado ecológico, y la disminución o incluso la pérdida de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema de volver a recuperar su estado inicial después de una perturbación. Cuanto más desequilibrado es ese ecosistema, cuanto más alterado es, cuanto más daño le hemos hecho, más incapaz será de recuperar su estado inicial y por tanto habrá perdido resiliencia y habrá perdido además la capacidad de recuperarse sin nuestra ayuda.
nuestra ayuda en el fondo pues tampoco sería necesaria, simplemente lo que intentamos es acelerar el proceso de restauración, pero hay casos en los cuales el río puede incluso haberlo perdido completamente. Otro de los temas importantes que no tenemos que perder de vista a la hora de elaborar un proyecto dentro de esta filosofía de la que os estoy hablando es lo que define la Directiva Marco como condición de referencia e imagen objetivo. La condición de referencia es aquello a lo cual nos gustaría atender, es decir, es si el estado en el cual el río se encuentra totalmente inalterado es posible de recuperar, es el estado de referencia, es decir, cómo sería el río si nunca jamás hubiera aparecido el hombre, cómo sería este río. Y aquí hay un conflicto enorme, o sea, esto es una fuente de conflictos importantes, eso lo veo yo en el día a día de mi trabajo. Por ejemplo, volviendo al caso de las limpiezas de cauces, para mí un río en buen estado ecológico, con la condición de referencia de un río, pues sería un río con una vegetación, pues incluso con vegetación en el cauce, con una vegetación que a lo mejor para un ciudadano que se encuentra viviendo a las orillas de ese río y para el alcalde que es su portavoz, pues es un río sucio, entonces el alcalde transmitirá que ese río es un río en mal estado y que necesitará una limpieza, en cambio para nosotros igual no lo es así. Este alcalde considerará que el río está en buenas condiciones si está completamente limpio, si se le ha quitado toda la vegetación, si se ha quedado como un canal, y para nosotros a lo mejor no es eso, o sea que la definición de condición de referencia es algo tremendamente difícil. Nos basamos mucho en informes científicos, en aquellas personas que estudian estos temas, pero aún así siempre vamos a entrar en conflicto con la población. Entonces, eso también es mi sentimiento. Muchas veces cuando llevamos a cabo estos proyectos, la población no los recibe bien, porque a lo mejor para el ribereño, para el ciudadano, para el alcalde, un río es un río que es un canal de desagüe que no se desborda, que no tiene vegetación y que fluye fenomenalmente bien, y que incluso si tiene una presa mejor porque así se pueden bañar en verano, o hace una cascada donde se bañan los niños o cosas de ese estilo, y para nosotros es otra la condición de referencia. Entonces siempre esto es motivo de conflicto. Y la imagen objetivo es lo más cercano posible que nos podemos acercar a la condición de referencia, es decir, no siempre la condición de referencia va a ser alcanzable. Muchas veces es utópico, es algo que es imposible porque en muchos casos el río ya ha sufrido unas alteraciones tales o las sufre en cabecera, de manera que a lo mejor estamos intentando arreglar algo en un punto en el cual las alteraciones vienen ya desde arriba y va a ser imposible conseguir que ese río sea totalmente natural. Entonces llegaremos a algo lo más parecido posible. Es una imagen de compromiso, digamos, compromiso entre lo que nos gustaría realmente obtener y lo que realmente vamos a conseguir. Bueno, esto es una idea de lo que consideraríamos desde el punto de vista científico, se podría considerar como condición de referencia. Como veis, es un grave motivo de conflicto. El punto 2, por ejemplo, que tenga el río un régimen de caudales con avenidas y desbordamientos periódicos. Esto no es bien recibido por un sector importantísimo de la población. No siempre se puede intentar restaurar un río y ahora vamos a conseguir un río libre que se desborde periódicamente. Vamos, se nos echan al cuello y se nos han echado al cuello muchísimas veces. De hecho, ya hemos tenido muchísimos problemas y bueno, pues sí. Que tenga un espacio fluvial en el cual pueda disipar las crecidas y haya una regeneración natural de la vegetación, pues también es difícil. No siempre este espacio fluvial está disponible, o si lo hacemos disponible, pues seguramente habrá quien se sienta perjudicado. Que tenga comunidades biológicas nativas, pues esto sería lo ideal, aunque es prácticamente imposible. Erradicar especies exóticas, algunas son ya tremendamente imposibles de erradicar, pero bueno, sería interesante. Eso también es motivo de conflicto porque las especies alóctonas, las especies exóticas, son introducidas por alguien que tiene interés muchas veces, como es el caso del siluro, otras veces no, pero entonces también ahí es motivo de conflicto. ¿Qué entendemos nosotros por especies deseables y qué entiende otro señor, un pescador o el dueño de un embarcadero que se forra cuando vienen las competiciones? ¿Qué entiende él por especies deseables y qué entiendo yo por especies deseables? El paisaje fluvial pues tiene que tener sotos, riberas con un elevado valor estético y ecológico. Creo que en este punto normalmente llegamos a coincidir, y que el sistema fluvial permite el uso de recursos fluviales tradicionales y genera nuevos recursos que hasta ahora pues a lo mejor no habían sido los más utilizados. Bueno, las actuaciones que normalmente diseñamos pues bueno, tienen que cumplir una serie de criterios, fundamentalmente los económicos, espaciales y temporales.
Los criterios económicos pues son desgraciadamente los más importantes, en el sentido de que son los limitantes. Cuando hay un proyecto maravilloso, si no hay dinero para llevarlo a cabo, pues muchas veces este proyecto se queda donde está. Hay veces que proyectos mucho más, a lo mejor, bueno, desde mi punto de vista, mucho menos interesantes, pero políticamente más aceptables, pues sí que se han llevado a cabo. Pero bueno, esto supongo que sucede en todos los ámbitos. En los momentos en los que nos encontramos, pues el problema económico es bastante importante, pero también tengo que decir que muchas veces la restauración ecológica no es especialmente cara, o sea, puede ser cara, como vamos a ver alguna actuación que sí ha sido cara, la eliminación de alguna barrera importante es cara, pero en comparación con otros proyectos no son carísimos. Además, muchas veces estos proyectos lo que hacen es eliminar el impacto y luego ya dejar que el río, con el tiempo, vaya recuperando su función y su estructura. Entonces, son caros, pero dejan que el río sea el que se va recuperando. No hacemos todo hasta el último detalle, no ponemos hasta la última plantita y la última florecita y el último pajarito. Ya dejamos que el río vaya haciendo su propia función. Entonces, son caros, pero no tanto. Luego tienen que ser, eso, desde el punto de vista ecológico, pues tienen que ser viables y tienen que conducir a un equilibrio del sistema fluvial. Y desde el punto de vista hidráulico pues también tienen que ser viables. Tenemos que establecer un criterio, normalmente solemos establecer el criterio de las avenidas del tiempo de retorno de 25 años, pero vamos, según los estudios pues en cada caso se han llevado a cabo criterios distintos, pero vamos, normalmente estos suelen ser los criterios que manejamos. Cuando llevamos a cabo revegetaciones, yo digo que en algunos casos simplemente se permite que sea el río el que él solo vaya recuperando, y un río en buen estado ya puede recuperar su vegetación, porque un río es capaz de, no solamente un río lleva agua, lleva semillas, lleva animales, lleva fuentes de energía, lleva toda una serie de elementos que son los necesarios para que haya una restauración de la vegetación de ribera. Por lo tanto, si lo dejamos, el río va a restaurar. Pero hay veces en los que, bueno, pues para acelerar este proceso o para que no haya una erosión excesiva de las márgenes y ayudar a esta consolidación, pues sí que llevamos a cabo revegetaciones. Entonces, bueno, pues llevaremos a cabo las revegetaciones siguiendo estos criterios. Fundamentalmente que sean limitadas para confiar en la resiliencia del ecosistema ripario, es decir, que sea el río, nosotros le ayudamos un poco, algo sí que pondremos, pero vamos a intentar que sea el río el que por su cuenta ya vaya recuperando, o sea, el río es capaz de recuperarse si le dejamos. Por ejemplo, esto sería un ejemplo posible de restauración. Este es el cauce y cercano al cauce pondríamos la vegetación herbácea más estrictamente de ribera, y según nos alejamos del cauce pues será ya vegetación menos de ribera, porque es vegetación que está menos en contacto con el cauce, y vegetación más climática, es decir, la vegetación propia del ecosistema en el que se encuentra, que puede ser el encinar, que puede ser el robledal, el pinar, lo que sea. ¿De acuerdo? O sea que esto podría ser un posible marco de actuación en una revegetación de ribera, si es que la vamos a llevar a cabo y no vamos a permitir que sea el río el que lo haga por su cuenta, que sería otra de las opciones posibles. Entonces, hasta aquí más o menos os he hablado de lo que yo entiendo por restauración fluvial y en la filosofía en la cual se enmarcan los proyectos de los que os voy a hablar. Como veis, no he hablado de paseos fluviales, ni de obras de abastecimiento, ni de obras de mantenimiento de cauces, ni escolleras, ni nada. Es otra idea la que yo quiero transmitir, que las otras son igualmente válidas, pero bueno, aquí más bien era la idea de transmitir esto. Supongo que habréis entendido un poco de qué va la filosofía, y ahora vamos a ver algunos de los proyectos que se han llevado a cabo. No todos, o sea, todos estos proyectos se han elaborado como tales proyectos. No todos se han podido llevar a la práctica porque, fundamentalmente, algunos por falta de dinero. Estos proyectos muchos se han elaborado cuando éramos ricos, en la época en la que parecía que todo era posible, y entonces algunos pues realmente pues pecaron de ambiciosos. Hubiera sido maravilloso poderlo llevar a cabo, pero algunos pues no, o se han llevado a cabo solamente en una parte, o sea, quiere decir que no todos se han podido llevar a cabo. Pero bueno, están, y en algún momento... Este sí que se llevó a cabo, lo que os estaba comentando antes de las escalas de peces. Esto era un azud que se encontraba en el río Tietar, en Arenal de San Pedro. Es una zona que tiene una población piscícola bastante interesante, y una de las peculiaridades que tenía es que este tramo de río tiene anguila.
son especies que ha introducido la Junta, porque ahí había anguila de siempre. Durante una temporada muy importante dejó de existir, pero la sección de pesca de la Junta de Castilla y León volvió a introducir la anguila, y por tanto la escala de peces que teníamos que desarrollar tenía que servir no solamente para ciprínidos, y que era fundamentalmente lo que había, sino también para las anguilas. Por tanto, no era suficiente con este sistema de arpesas del que os había hablado antes, estas pozas por las cuales va saltando el pez, sino que había que hacer algo más. Entonces hicimos como una especie de paso de peces, fue como un tobogán, exactamente, no sabría cómo definirlo, vamos, un cauce que atravesaba el azud. El azud que veis es ese de allí. Una cosa importante, ese azud no se podía eliminar, sino la opción número 1 hubiera sido eliminar el azud, por supuesto. No se podía eliminar porque se encontraba sujetando ese puente, que es un puente de una carretera importante, una vía de comunicación importante, para evitar el descalzamiento de los pilares. Por tanto, ese azud lo construyó Fomento o quien fuera, Carreteras, en el momento en el que construyeron esa vía de comunicación, y por tanto no era posible eliminarlo. Hubiera sido la opción más valiosa. Entonces, como no podía ser, pues se optó por esta escala de peces que permitiera el paso tanto de las anguilas, que se mueven reptando, como el paso de los otros peces. Y veis durante las obras de construcción, y aquí ya esta última imagen ya se ve la escala, o como queréis llamar, la rampa de peces ya construida, que ha permitido el paso de las poblaciones. De hecho, pues se ha podido observar cómo las poblaciones tanto de ciprínidos como de las otras especies se han visto favorecidas y han aumentado en tamaño y en variabilidad. Este trabajo también fue bastante interesante. Aquí sí que eliminamos la barrera. La barrera se encontraba sobre el río Ibor. El río Ibor es un río muy bien conservado, no sé si conocéis la zona de los Ibores, es una zona bastante poco alterada, con poca población, con pocos sistemas agrarios, es decir, que es un río que es fácil que se encuentre en buen estado. Uno de los problemas de estos ríos es que, como están tan bien, el agua es tan buena, los sitios son tan bonitos y tan maravillosos, normalmente se dedican a hacer barreras en los distintos pueblos para hacer lo que llaman ellos piscinas naturales. Entonces, los ríos están muy interrumpidos por estas piscinas naturales. La mayor parte de ellas ya se ha conseguido que sean unos tablones que se ponen en el verano, en los 2 meses de verano, y luego se quitan durante el invierno, entonces el río fluye, y normalmente además la freza y tal, pues es en el momento en el cual normalmente no se utiliza para baño. Entonces, bueno, pues con esto hemos llegado a un acuerdo. Pero aquí en el río Ibor, en esta zona, había un muraco de hormigón que estaba ahí en mitad del río, que no solamente había hecho barrera al río, sino que había conseguido que el río, al ir sedimentando, el río se desviara completamente, o sea, había tomado un rumbo completamente distinto. Entonces veíamos ese muraco en mitad de lo que parecía la nada y el río por otro lado. Entonces, pues la idea fue eliminar esa barrera y permitir que el río recuperara su cauce original. Se ayudó además con plantaciones, porque como el río se había dirigido hacia otra zona, pues bueno, pues se ayudó a que el río recuperara su cauce con la ayuda de plantaciones y con bioingeniería. Aquí veis el muro, veis que el muro parece que en mitad de la nada, pues es que este muro estaba en el río y eso hacía una piscina. Pues ya veis que de repente estaba ahí y eso era el antiguo cauce. ¿Veis? Esta es la máquina trabajando que estuvo eliminando el cauce. Otra presa de eliminación fue la presa del Tranco en Manzanares el Real. No sé si conocéis la zona de la Pedriza. Justo esta presa se encontraba en la Pedriza, en un punto además que es parque, es reserva de la biosfera, reserva de la UNESCO, es decir, una zona muy bien conservada y con un alto valor ecológico. Esta presa la construyeron en los años 40, un departamento que en aquella época se llamaba, que es que tiene un nombre muy gracioso, Regiones Devastadas, que era un departamento que después de la guerra, en las regiones que habían sido devastadas por la guerra, pues se dedicaron a hacer obras para intentar elevar el nivel de vida de los habitantes. Y entre otras cosas se hicieron muchas presas. Aquí Topantanos haciendo presas en todos los sitios, pues la hacía también en los pequeños pueblos para abastecer a las poblaciones de estas pequeñas poblaciones ribereñas. Pues este es el río Manzanares, en cabecera, para la población de Manzanares el Real.
Al cabo de los años, Manzanares el Real ya se conectó al canal de Isabel II, captaba del embalse de Santillana, y por tanto quedó el río Manzanares con esta presa en mitad, y la verdad es que siendo una zona tan bien conservada, pues mereció la pena quitarla. Fue muy complicada esta obra porque no se podía entrar con camiones ni con ninguna maquinaria, porque era una zona muy protegida y muy bien conservada, y por tanto hubo que hacerlo pues, con helicópteros, tal. Era la época en la que éramos ricos, costó un dineral, pero se hizo. Hoy día pues posiblemente no se podría hacer así. No sé qué haríamos, pues la verdad es que igual ni se podría llevar a cabo. O sea, no pudo entrar ningún camión y todo fue a base de helicópteros. Pero bueno, en aquella época. Otra presa que se eliminó en el río Guadarrama en Galapagar, también era una obra que estaba en desuso, no se sabía ni siquiera quién era el dueño, no tenía dueño conocido, posiblemente había sido parte de una pequeña explotación agraria que había cercana, pero vamos, nadie se quiso hacer cargo, ni el ayuntamiento ni había propietarios, por tanto se optó por su demolición. Esto es parque regional de la cuenca media del Guadarrama y por tanto bueno, pues también el parque ayudó a que se llevara a cabo esta actuación con luego la reforestación de las márgenes y recuperación del vaso. Otro proyecto interesante, combinó distintas técnicas. Este proyecto, más bien, lo que se intentó en este proyecto fue casi como probar distintas técnicas de recuperación fluvial. Algunas pues dieron buen resultado, otras a lo mejor pues tenían que haberse estudiado más, pero nos sirvió porque trabajábamos dentro de un marco de un proyecto que era I+D+I para la optimización de las técnicas de restauración fluvial, y nos sirvió un poco pues para darnos cuenta de cuáles eran más viables, cuáles menos, cuáles salían más caras, cuáles merecía la pena por el coste-beneficio, etcétera. Entonces evaluamos las distintas técnicas de bioingeniería en Arroyo Linares, en Ribera de Sailices, está dentro del Parque del Alto Tajo. Es una zona que por la concentración parcelaria, pues también casi todos los ríos han sido muy maltratados, se les ha canalizado, se les ha convertido en auténticos canales rectilíneos, y este era un caso parecido también. Entonces aquí lo que intentamos fue recuperar unos meandros que a través de la fotografía aérea se veía por dónde debían de ir los meandros. Se intentó recuperar meandros que antiguamente existían y que tras la concentración habían dejado de existir. Se intentó estabilizar las márgenes, se llevaron a cabo una serie de actuaciones para intentar recuperar este río, que en este momento era como un río rectilíneo sin más. De las distintas actuaciones que se llevaron a cabo, pues empalizadas, que son con trozos de Salis purpurea y Populus nigra que se obtuvieron de zonas cercanas donde ya había este tipo de vegetación en buen estado. Entonces se obtuvieron de las zonas más cercanas posibles y se reutilizaron aquí. Los muros Kleiner, que son unos muros que igual habréis visto en algunas ocasiones cuando hay ríos que tienen unas márgenes muy erosionadas, a veces se ha optado, en vez de la típica escollera, pues poner lo que se denomina los muros Kleiner, que son como muros verdes hechos de troncos y con vegetación. Los troncos al cabo de un tiempo se terminan pudriendo, desaparecen, y la vegetación que queda entre los troncos pues es la que está manteniendo el talud, y una vez que desaparecen los troncos pues ya queda ahí en el talud como parte de la vegetación de ribera. El estaquillado, pues se recogen también estaquillas. Todas las estaquillas y la vegetación se obtuvo de las zonas cercanas que tenían buena vegetación y que por tanto al estar cercanas se entiende que son las más parecidas a las que lógicamente debería de haber existido en ese río durante los tiempos anteriores. ¿Ves? Es la empalizada de Salis purpurea, se hace un entrelazado para mantener la ribera. Al cabo de unos meses veis que la empalizada pues ya va surgiendo la vegetación. Y luego lo que es del propio trenzado, eso se termina pudriendo, eso desaparece, y lo que enraiza es lo que realmente pues, va a mantener el cauce. Este es el muro Kleiner, es decir, este es el principio del muro Kleiner, luego en todos los huecos se revegeta, y esto bueno, pues al final con Salis purpurea, y esto pues, cuando los troncos desaparecen, la ribera, pues, ya veis aquí, al cabo de un año después de su implantación, como el muro Kleiner ya casi no se ven los troncos, pero están ahí. Lo que pasa es que no es como una escollera, en realidad pues este tronco termina desapareciendo. Y esto es para recuperar un meandro
que había desaparecido y que entonces pues, nosotros intentamos recuperarlo. Un poco quizás es jugar a ser Dios, pues a lo mejor pues puede ser. Podríamos haber dejado que el río se recuperara solo, pero esto habría sido imposible porque el río estaba encajadísimo, ya totalmente rectilíneo, y si nosotros no le hubiéramos dado la posibilidad, hombre, a lo mejor dentro de muchísimos millones de años, cuando el hombre desaparezca sobre la faz de la Tierra, el río lo habría recuperado seguro. Pero bueno, si lo queríamos ver, pues sí que hubo que ayudar y hacer el meandro y ayudar con alguna estabilización de ladera para que no se viniera abajo y no se viera de nada nuestro trabajo. ¿Ves? Esto es el río, un año después de finalizadas las obras, que ya va cogiendo de ser lo que era un canal. Nos he puesto en una foto de él antes, pero bueno, habría sido interesante ver, era un río así muy encajado, y esto, bueno, pues ya es cierto aspecto. Otro proyecto que llevamos a cabo, del que os he hablado antes al principio, es la recuperación y la restauración del río Almonte. El río Almonte es un río, pues como os comentaba, está en una zona bastante bien conservada, poco alterada, y por tanto pues hubo simplemente que eliminar pequeñas presiones para que el río pudiera recuperar su actividad. Y ayudar un poco con las plantaciones. El problema del río Almonte, aparte de pues, alguna gravera que había abandonada, algunas zonas de cascotes y de porquería de obras, etcétera, no tenía mucho más problema, salvo la grave presión ganadera de muchos años que había terminado completamente con la vegetación. Eran sobre todo cabras y ovejas que habían acabado con la vegetación. Entonces, pues en todas estas zonas intentamos revegetar, protegimos para que no entrara el ganado, y por lo tanto, bueno, pues con estos ya con pequeñas plantaciones se favoreció que luego ya el propio río fuera regenerando, sobre todo protegiendo del ataque de cabras y ovejas. Estos son todos los tramos. Y ahora os voy a hablar de dos, vamos bien de tiempo, ¿no? Todavía, sí, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de dos proyectos que son bastante interesantes a mi modo de ver, y los dos en el río Cocio. El río Cocio es un río que se encuentra nace en Ávila, en la zona de Peguerinos, atraviesa parte de la provincia de Ávila por las Navas del Marqués, llega a la Comunidad de Madrid, Robledo de Chabela, Valdemaqueda, y llega hasta San Martín de Valdeiglesias, donde desemboca en el Alberche, a la altura del embalse de San Juan. Es un río que es una cuenca bastante bien conservada, salvo el problema de las ganaderías. Toda esta zona, sobre todo la zona de Ávila, ahí desde tiempo inmemorial ha habido ganadería intensiva, estabulada, mucha, y el problema es fundamentalmente un problema de calidad de las aguas. Estos ríos habían tenido una presión tremenda en las poblaciones que se encontraban en las márgenes, habían vivido de la ganadería, y todas las vacas estabuladas, todas las deyecciones de las vacas estabuladas se vertían al río directamente sin pasar por caja, eso iba directamente al río. Por tanto, era un río muy contaminado. Y tan contaminado como que en la obra de abastecimiento que se llevó a cabo en Robledo de Chabela para el abastecimiento de esta población nunca pudo llegar a utilizarse porque el agua llegaba tan contaminada que fue una obra faraónica inútil. De hecho, este río, cuando llega a Robledo de Chabela, ya ha pasado por las Navas del Marqués y por todas estas poblaciones que antiguamente tenían estas instalaciones. Hoy día, aún existiendo estas instalaciones, pues ya pasan por procesos de depuración, está todo muy controlado. Quiero decir que no viertan, que seguramente en algún caso puede suceder, pero hay un control muy exhaustivo y, bueno, pues a no ser que algo se nos escape, pues en teoría la verdad es que son ríos que ya no contaminan tanto. Pues el caso es que cuando llegaba a Robledo de Chabela este río, traía las aportaciones de toda esta zona y venía muy contaminado. Entonces, se hizo esta obra. Yo creo que la obra era de los años, la de Robledo de Chabela, de los años 50, los 40, 50. Nunca pudo llegar a utilizarse porque estaba tremendamente contaminada, a pesar de que se añadían floculantes, alúmina para intentar flocular y que la materia orgánica precipitara, pero nunca se pudo, o a lo mejor se utilizó unos meses, no sé decir, unos meses, un año, pero no llegó a utilizarse mucho. Entonces, para que Robledo se pudiera abastecer, se pensó construir otra presa aguas arriba, también en el Cocio, que estuviera aguas arriba del arroyo Valtraviés, que era el que traía más contaminación. El arroyo Valtraviés es el que venía de las Navas y traía más contaminación, y por tanto se pensó, bueno, pues si construimos una presa aguas arriba del Valtraviés, pues ya no tendremos este problema de contaminación. Pues efectivamente igual no había tanto problema de contaminación, aunque algo todavía había, pero el problema fue que esta presa de aguas arriba no estaba muy bien pensada
y en la primera o segunda avenida que ocurrió pues se colmató completamente de sedimentos y por tanto pues ya dejó de ser viable, ya no se puede utilizar. Por lo tanto teníamos el río Cofio, un río, repito, bastante bien conservado, en una zona que además tiene la prerrogativa de estar cerca de Madrid, o sea que todavía es más valor pensar un río bien conservado cerca de Madrid, que cosa más extraña, como una pequeña joyita. Vamos a ver si podemos intentar que este río tenga unas características, una ecología más adecuada con lo que necesitamos. Entonces, la idea fue eliminar estas dos presas, porque las dos estaban abandonadas, dado que ya no se habían utilizado. Incluso había problemas, los ayuntamientos no se querían hacer cargo de ellas, un ayuntamiento decía que no era suya, que si era de Confederación, Confederación decía que no, que se había hecho por el ayuntamiento, lo de siempre, pues nadie se quiere hacer cargo cuando es un problema. Incluso, pues bueno, hubo ahí más y menos con los alcaldes, hasta que se decidió que lo suyo era eliminarlas. Entonces, el problema también era, uno de los problemas era que tenían una gran cantidad de materia orgánica retenida, sobre todo la de aguas abajo, la de Robledo. Toda esta materia orgánica proveniente de las granjas de los tiempos inmemoriales pues era retenida en la presa y por tanto era una cantidad tremenda de sedimentos, muchos de ellos de una riqueza de materia orgánica tremenda. Entonces, a ver qué haces con esos sedimentos, no se pueden echar para aguas abajo porque sería una contaminación importante. O sea que teníamos ahí como unos retos importantes que resolver. Nuestro objetivo, pues eliminar las barreras. ¿Para qué? Para recuperar la continuidad fluvial y que este río, una vez que pudiera fluir ya en condiciones naturales, pudiera también recuperar su estructura y por tanto también pues, su vegetación. Bueno, esto es el río Cofio, esta es la localización del río Cofio, como veis es un afluente del Alberche. Esta es la primera presa, la que está más aguas arriba, es decir, la que construyeron después, ¿no? Primero construyeron la de Robledo y luego la de aguas arriba. Esta es la de aguas arriba. Esto es antes de la obra, como veis, si se observa, está totalmente colmatada, o sea que es que el sedimento llegaba pues hasta unos pocos centímetros, por donde no había lámina de agua, no era una presa que sirviera para nada. ¿Veis? Incluso aquí afloran los sedimentos, la que no tenía ningún sentido, no servía para nada. Entonces, entre agosto y septiembre del año 2011, lo primero que se hizo fue, se rompió la presa para que fluyera, se eliminaron todos los sedimentos, como veis aquí quedaron retenidos los sedimentos, que veis que negros son además estos sedimentos, que tienen una gran cantidad de materia orgánica, y tuvimos la suerte que justo al ladito, pero vamos, nada, 200 metros de donde se encontraba esta presa, había una empresa de compost, a la cual le vino fenomenal que les regaláramos todos estos sedimentos, que es nuestro problema. ¿Qué coño hacemos con estos sedimentos? Perdón, ¿qué hacemos con estos sedimentos tan llenos de materia orgánica? ¿Qué podemos hacer con ellos? Siempre es un problema. Entonces tuvimos la suerte que precisamente los de la empresa vinieron a decirnos: ¿qué vais a hacer con esos sedimentos? ¿No nos los podríais dar? Fue una maravilla, porque además nos evitó muchísimo transporte, dinero y además pues la complicación también de tenerlo que llevar hasta un vertedero muy lejano, etc. Entonces, bueno, pues se quedaron ellos con estos sedimentos para hacer compost y entonces ya pues una vez que se liberó el cauce, pues ya se pudo seguir con la eliminación de la presa. Como veis, después de las obras ayudamos también en parte a que el río recuperara su cauce. Hicimos, en algunos puntos hubo que poner escollera porque el río estaba erosionando tremendamente, intentamos no poner nada, pero dada la erosión y que los vecinos colindantes que tenían terrenos nos protestaron y amenazaron con cortarnos el cuello, pues tuvimos que proteger con unas escolleras, que bueno, pues a mí no es lo que más me gusta, pero vamos, que en algunos casos hay que ponerla para ayudar a que el río recupere su cauce. Y esta es la segunda, que esta es mucho más vistosa. Esta la estamos realizando todavía, no hemos terminado con este proyecto. Este proyecto se empezó hace ya un par de años y hemos tenido que llevar a cabo primero toda la restauración del cauce, la recuperación de la ribera, y lo último que hemos llevado a cabo ha sido la eliminación de la presa. Esta presa, que es la primera que se construyó, la que estaba al lado de Robledo de Chavela, esta presa tenía 23 metros sobre cauce, que es la más alta de España en haber sido eliminada y posiblemente de Europa. De Estados Unidos, del mundo no, porque en Estados Unidos eliminan presas enormes y la verdad es que se llevan la palma, pero posiblemente haya sido la presa más alta de Europa en ser demolida. Esta presa llevaba, como os digo, muchísimos años abandonada, nadie se quería hacer cargo de ella. Una presa además tan grande necesita unos cuidados muy importantes que cuestan mucho dinero. Un plan de mantenimiento, un plan de seguridad,
sea, una serie de gastos que tiene que llevar a cabo el propietario. Como nadie era propietario, porque si el ayuntamiento decía que no, Confederación que tampoco, tal, nadie lo hacía. Entonces esto era un problema bastante importante. Bueno, esto ya es lo que os he estado contando de cuáles son los antecedentes. Entonces, en el año 2011 se redactó el proyecto para la eliminación de esta presa. Ya desde el 2011 decidimos que esta presa era objeto de nuestros deseos y que había que hacer algo con ella. Y siempre dentro de las líneas de trabajo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Aquí la veis, en la presa antes de su eliminación. Como veis, también estaba totalmente colmatada, casi todos los sedimentos eran sedimentos, arenas graníticas, porque todo el entorno es granito, y las deyecciones de las vacas que venían de aguas arriba, es decir, muchísima materia orgánica. Esta obra ha sido una obra que se ha llevado la palma en cuanto a desastres de todo tipo, ya os iré contando. Como si hubiera una maldición, la maldición de la Esfinge, os vais a tirar la presa más alta de Europa, pues vais a pagar por ello, os van a pasar todas las cosas. Y de hecho, bueno, pues esto desde el año 2011 hasta ahora, por ahí ha pasado de todo. Una de las primeras cosas que sucedió, veis aquí qué bonita la vegetación, todo el bosque, qué verdecito está, qué bonito. Pues no sé si recordáis un incendio enorme que hubo precisamente en el año 2012. Hubo un incendio que arrasó toda la zona de Robledo de Chavela y todo el vaso del embalse también. Entonces lo que era un verdor y una maravilla y hubiera sido precioso de recuperar, pues ahora es un sitio negro y bastante inhóspito, pero bueno, en fin. El río por lo menos se va recuperando, pero es una pena que precisamente esa cuenca vertiente pues haya quedado como está. En el verano del 2012, en junio del 2012, empezaron los problemas. El primer problema, se rompió el desagüe de fondo. Entonces, esta presa, que estaba llena de sedimentos ricos en materia orgánica, de repente, el 8 de junio del 2012, se rompe y entonces todo el sedimento que se encontraba retenido empezó a salir a borbotones hacia abajo, colmatando muchas de las pozas que se encontraban aguas abajo en Valdemaqueda y en otros pueblos y amenazando con llegar hasta la toma de agua potable para Madrid, que está en el Alberche, en la zona de San Juan. Entonces hubo que tomar rápidamente cartas en el asunto y decidir qué hacer. Entonces esto fue el primer desastre. El segundo desastre fue en ese mes de agosto, fue el incendio. Para paliar este primer desastre, bueno, pues ya cuando parte de los sedimentos habían desplazado hacia aguas abajo, no se pudo hacer nada más que limpiar las pozas de aguas abajo y poco más. Pero lo primero que se hizo fue construir aguas abajo de esta presa unos elementos de retención con tierra, simplemente tierra, para retener estos sedimentos y poder trabajar a marchas forzadas, pero sin el peligro de que todos estos sedimentos llegaran hasta la presa, hasta las tomas de Madrid. Como estos sedimentos pues, podían tener algún tipo de problema desde el punto de vista químico y ser contaminantes, pues llevamos a cabo una serie de análisis que además nos impuso la Comunidad de Madrid también, una serie de análisis para intentar descartar todos los posibles problemas. Entonces, menos mal que conseguimos darnos cuenta que no eran ni tóxicos, ni irritantes, simplemente era materia orgánica, mucha materia orgánica, pero solo materia orgánica, ni metales pesados, ni nada. Había aluminio, porque se había utilizado la alúmina para flocular, pero el aluminio no es metal pesado y no es considerado como tóxico peligroso. Por lo tanto, bueno, pues pudimos certificar que no eran especialmente peligrosos. Y por tanto, esto también nos ayudó mucho porque no sabíamos tampoco qué hacer con los sedimentos. Si los sedimentos hubieran sido tóxicos o peligrosos, su ubicación habría sido complicada. Los teníamos que quitar del vaso y llevarlos a algún sitio. Si son tóxicos, pues habría que haberlos llevado a plantas de tratamiento, encareciendo muchísimo el proyecto. Al no serlo, pues entonces nos permitieron desde la Comunidad de Madrid, porque esto además es zona LIC, luego necesitábamos también el visto bueno de la Comunidad de Madrid, nos permitieron que los retiráramos del vaso del embalse y nos los lleváramos hasta una zona aguas arriba de donde se encontraba la presa, que había un meandro en el cual entre la ladera y el río, pues bueno, se dejaba una zona en la cual se depositaron estos sedimentos que poco a poco han ido también bajando. Al principio era una montaña, ahora pues se han ido, como era un material muy lleno de agua, ahora poco a poco ha ido bajando y ya pues los tenemos bastante estabilizados. También llevamos a cabo una pesca y trasvases de las especies autóctonas. Todo el embalse tenía una cierta población piscícola que amenazaba con morir en cuanto ya el embalse se quedara seco. Pues hicimos una pesca eléctrica, salvamos todos los peces que pudimos de especies autóctonas, los alóctonos se les dio matarile y se enterraron en cal, y los autóctonos se trasvasaron hacia aguas abajo con unas tirolinas, se trasvasaron hacia aguas abajo. Se construyeron estos diques que os he dicho de tierra para decantar los sedimentos que iban saliendo y retenerlos y luego ir retirándolos también de ahí.
se construyó drenaje en el vaso para que se fueran secando los sedimentos y se mejoraron los accesos al río para poder entrar con maquinaria y poder trabajar. Accesos que hoy día todavía están, pero que cuando la obra se termine se eliminarán y se volverá otra vez a mantener el río sin estos accesos que han sido necesarios. En la segunda fase pues se reconstruyó el cauce, la extracción de los sedimentos, reubicación hacia aguas arriba en este arenero que os digo, y reconstruir el cauce, que en algunos puntos hubo que delimitar con escollera, pues por lo mismo, dado que el cauce ya no existía como tal, había que, y todo el material era un material altamente frágil y plástico, hubo en algunos puntos que ayudar con escollera para que el río pudiera mantener un cierto recorrido. Y finalmente pues llevar a cabo plantaciones. Bueno, esto es el rescate de ectofauna, esta es la tirolina, veis la tirolina que se utilizó para con cestos ir pasando los peces de arriba a abajo, para intentar que no murieran, y de hecho no murió, bueno, algunos murieron, pero la verdad es que hubo muy poca mortandad de peces para lo que podía haber sido. Esto es lo que construimos para ir decantando los lodos. Estos diques ya se han eliminado, hoy día ya no están, pero en esos primeros momentos eran necesarios para que todos los sedimentos que fueran saliendo se retuvieran. Luego ya se quitaron, se eliminaron los sedimentos y esto ya no existe. Bueno, pues estos son los diques que se construyeron en su momento, se retuvieron los sedimentos y hoy en día ya, si veis, esto ya hace ya bastante tiempo que no está. Estos son los caminos que hubo que construir para poder llevar los sedimentos de un sitio a otro y para poder entrar a reconstruir el cauce. Ya os digo, hoy día todavía están porque no hemos terminado la obra, pero cuando se termine la obra estos caminos desaparecerán y ya no estarán. Estos son la reubicación de los sedimentos. Esta montañita que veis ahí así, llena de vegetación, son los sedimentos, dado que eran muy ricos en materia orgánica. Estos sedimentos enseguida crearon vegetación, fundamentalmente persicaria, que además es una planta que tiene un sistema radicular muy importante, entonces mantuvo los sedimentos muy bien sujetos, y hoy día pues simplemente se ve como una montañita que tampoco, bueno, no estaba antes y ahora está, pero en fin, ha sido la manera más sencilla y menos problemática de deshacerse de los sedimentos. Se limitó el lecho en algunos puntos con escollera, y os digo, quizás podríamos haberlo hecho sin escollera, pero esto hubiera supuesto muchísimo más tiempo de recuperación. Entonces, bueno, pues se optó por escollera viva, con vegetación y con reconstrucción de la vegetación de ribera. Otros buenos imprevistos son, pues esto, el incendio forestal. Es primero la ruptura de la presa, el incendio forestal que lo arrasó, como lo veis ahora está totalmente arrasado en negro, como todas las cosas, horroroso. Una inundación cuando todavía no habíamos eliminado la presa, de repente en marzo del 2013, os acordáis que hubo unos episodios de lluvia muy intensos, pues hubo un episodio intensísimo, estaban las máquinas trabajando dentro del cauce y si veis ahí en el circulito, eso es lo que sobresale de una máquina enorme, es un maquinón, pues lo único que sobresale es eso, porque el río se vino con tanta agua, todavía estaba la presa, a pesar de que estaba el desagüe de fondo vertiendo, pero claro, eso fue imposible, se llenó otra vez todo el trabajo que habíamos hecho a la mierda, bueno, fue una cosa desastrosa, y la máquina esta que he puesto en dineral, pues también inundada y destrozada. ¿Veis? Es un trocitín de máquina que sale por ahí, o sea, una cosa horrorosa. Entonces, lo que intentamos para que no volviera a pasar, y como veíamos que hasta la eliminación de la presa iba a pasar mucho tiempo, pues intentamos abrir un agujero en la base de la presa para que si volvía a suceder algo parecido hubiera posibilidad de desagüe. Y de hecho el invierno pasado, que hubo también algunos episodios de mucha lluvia, por el agujero este salía agua a borbotones, no se llegó a taponar el río, pero vamos, menos mal que habíamos hecho ese agujero. Pues como veis, este agujeraco que se hizo, aquí lo veis, parece que no es nada, parece un agujerín, pero vamos, por ahí sale agua, la que no podéis imaginar, y gracias a eso pues se ha podido mantener el cauce en condiciones. Esto ya en la primavera del 2014, cuando el río ya prácticamente se había recuperado su estructura, la vegetación estaba empezando a salir, pero todavía teníamos el nudo. Entonces el momento final fue en septiembre, el 29 de septiembre, se ha llevado a cabo la demolición. Estos son los primeros trabajos, el inicio de los trabajos para la demolición de la presa. Hubo que demoler una parte de los estribos para poder acceder a lo que había quedado y poder poner ahí todos la dinamita, que es el elemento que sirvió para volar la presa. Aquí tengo un vídeo, pero tengo otro que es mejor, que lo voy a poner. A ver. Pues no veo nada. Esta es la primera voladura. Se han hecho dos voladuras. Esta es la primera.
no es que quiera hacer publicidad, pero es que la empresa que se dedica a esto me lo ha pasado y aparece su nombre. Entonces esta música así como muy aterradora, pues bueno, yo creo que... Esto es la dinamita, que estaban poniendo la dinamita para poder volar la presa. Me parece que 1.500 kilos de dinamita, o algo así, que no entiendo, pero vamos. Ese es el día famoso. La música es un poco... la han puesto ellos, ¿no? Pero bueno, sí, como está muy bien así verla también en esta manera, pues bueno, lo he dejado. Y esto es lo que queda después de la demolición. Los operarios... Bueno. Y eso fue la primera voladura, prácticamente se voló todo el muro, quedó un pequeño tacón de unos pocos metros en una de las partes, porque no se podía volar todo, una pequeña parte había quedado, y es lo que se voló hace 15 días o una cosa así. Se hizo la segunda voladura, que ya terminó con toda la presa. Yo os voy a poner la segunda, no es ni con mucho tan espectacular como la primera, pero bueno, también es interesante. ¿Ves? Lo que quedaba era eso poquitito nada más, o sea, la presa tenía 35 metros, pues esto poco es lo que se voló. O sea, como veis, es poca cosa, pero bueno. Y esto es lo que queda ahora, y ahora están trabajando. Yo esta semana no he ido y no sé exactamente cómo está, pero por lo que me han dicho ya prácticamente han quitado ya todos los cascotes, todavía les quedan, pero vamos, que ya prácticamente han quitado todo y les queda ya muy poquito para retirar. No creo que haya que hacer una tercera voladura, que dijeron que si todavía quedaba algo, en principio parece que no va a ser necesario, ya con un pica-pica se va a poder. Entonces simplemente será retirar los escombros. Todos estos escombros se van a machacar, se van a utilizar para rehabilitar caminos del entorno. Nos lo han pedido los alcaldes del entorno, que si podíamos utilizar estos escombros una vez machacados para arreglar sus caminos, y por lo tanto lo utilizaremos para eso. Las zonas afectadas por la obra, que son las que todavía no tienen vegetación, pues se intentarán restaurar con vegetación, y finalmente retiraremos los caminos y haremos plantaciones en las zonas donde hoy están los caminos. Y nada más. Espero que os haya interesado. Si queréis cualquier otra cosa me podéis preguntar.